26 de agosto. Estamos iniciando la semana número 35 del año 2013. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Saludos también a quienes nos ven por la señal de Covisa Internacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar en la ciudad de Guayaquil en Radio Centro 97.7 FM y además nos puede seguir en directo en tiempo real a través de nuestra página web www.ecuavisa.com. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Buen día, Steffi. Buen inicio de semana. Buenos días con todos. Hoy son nuestros invitados Juan Carlos Casinelli, Pepe Acacho y Antonio Buñay. Con Juan Carlos Casinelli, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, ¿puede resucitar el plan A del Yasuní, excluyendo de la explotación del campo Ixpingo, que nunca estuvo contemplado en el plan B? Lo vamos a examinar. También estaremos conversando con Pepe Acacho, asambleísta de Pachacutic por Morona, Santiago, miembro de la Comisión de Biodiversidad. La explotación petrolera en el Yasuní y la sentencia que lo condena a 12 años de cárcel por terrorismo organizado. Hoy también estará con nosotros Antonio Buñay, expresidente ejecutivo del banco COFIEC. Su derecho a la réplica a señalamientos del asambleísta Andrés Páez sobre el polémico caso Dusac COFIEC. Lo vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Al menos 5 personas murieron, entre ellas 4 niños, durante un paseo turístico en la laguna de Colta, en Chimborazo. Hoy continuará la búsqueda de más personas, ya que no se tiene claro cuántos turistas iban en la embarcación. A continuación, los detalles. Era casi el mediodía de este domingo cuando un paseo turístico se convirtió en tragedia en la laguna de Colta, ubicada a 19 kilómetros de Riobamba. Según versiones de testigos y autoridades, un grupo de coros evangélicos que viajó de Quito a Riobamba para disfrutar de un fin de semana decidió visitar ese sitio. Se embarcaron en una lancha que supuestamente, debido al exceso de pasajeros, perdió el equilibrio y se hundió. Miguel Díaz ayudó en el rescate. Estaban moviéndose de un lado a otro las personas que iban en la parte superior, donde se pierde el equilibrio y se viera la barcaza donde estaban yendo. Aún no se conoce el número exacto de personas que estaban a bordo de la embarcación, pero se confirmó que 5 murieron por hipotermia, entre ellas 4 menores de edad. Así lo dio a conocer Sergio Pesantes, del Cuerpo de Bomberos. Se les sacó con hipotermia inmediatamente en las ambulancias que se les trasladó, pues se les pudo colocar con aire acondicionado para de esa manera tratar de recuperarles la temperatura. Las tareas de búsqueda continuarán, según el comandante de policía de Chimborazo, Manuel Redrobán, ya que se presume que hay varios desaparecidos. Así lo confirmó el gobernador Germuy Calle. Respecto al número, no concuerda. Inicialmente nos indicaban entre 3 y 15 y ahora nos dicen entre unos 20, 22 personas. En todo caso, pues nosotros estamos alertas sobre esto. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Colta, Guamote y Riobamba. En su cadena de los sábados, el presidente Rafael Correa informó que ya ha enviado a la Asamblea Nacional su pedido para que la Asamblea declare de interés nacional la explotación del ITT en el Yasuní. Contó también que se había reunido con la presidenta del Legislativo para disipar algunas dudas sobre el proyecto y además anunció que se alcanzó un acuerdo amistoso con Colombia en el juicio en la Corte Internacional de La Haya por las fumigaciones con glifosato realizadas en la zona de frontera. La solicitud, dice la Asamblea, la explotación responsable. Hay unas barbaridades que se dicen. O sea, yo jamás le he mentido. Que hay impacto, es toda actividad humana, pero se puede minimizar el impacto. En todo caso, le hemos mandado ya la solicitud a la Asamblea. Gabriela tenía algunas inquietudes, pues nos reunimos a las 11 de la noche ese rato, porque había mandado en la tarde la comunicación ya para evacuar este punto, tener la mejor información y se aclararon ciertos puntos ahí. Juicio por fumigaciones en la frontera. Queremos mantener las mejores relaciones con Colombia, entonces nos propusieron un diálogo, llegar a un acuerdo y ya prácticamente está concretado ese acuerdo, que si entran a fumigar en la franja de 10 kilómetros nos anticipan que pueden volar máximo a 40 metros de altura. Nos van a pagar lo que hemos gastado los de abogados en el Tribunal de La Haya, con algo adicional, y todo eso irá para desarrollo de la zona fronteriza. Entonces prácticamente estamos culminando el acuerdo con Colombia ya para superar este doloroso episodio de las relaciones bilaterales, que fueron las fumigaciones con glifosato, que en época de Uribe era un verdadero abuso contra Ecuador.
Y en otro tema, autoridades de educación dieron día y hora para que esta semana los padres de familia en la región Sierra y en la Amazonía se acerquen a los centros regionales del Ministerio de Educación para solucionar el problema de la asignación de cupos. Y a partir de esta semana los padres de familia podrán confirmar la institución en la que estudiarán sus hijos. Así lo dio a conocer Freddy Peñafiel, subsecretario de Coordinación Educativa de esta cartera de Estado. El pedido es que nos acerquemos de manera organizada a partir del día martes 27 el nivel de bachillerato y a partir del 29 el nivel de educación general básica a las direcciones distritales a averiguar cuál es el cupo. También se definió los plazos que tendrán los alumnos para que puedan conseguir los uniformes y la lista de útiles. Van a tener 15 días para conseguir poner el uniforme, comprar el uniforme, y las listas de útiles igualmente están ya a disposición de los padres y madres de familia a través de las redes sociales del Ministerio de Educación, de la página web del Ministerio. Sobre la distribución de cupos en el Colegio Militar Eloy Alfaro en la capital, Tim Torres, subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, confirmó que los estudiantes asignados a este plantel tendrán un horario vespertino. Yo sé que va a ser un cambio en su forma de vida, que hay que adaptarse, hay que hacer el esfuerzo por el beneficio que va a recibir su hijo al venir a este tipo de instalaciones. Esta situación genera malestar a padres como Clever Guadalupe, quien cree que se debió intercalar a los alumnos por edades. La situación básica que vaya la situación matutina y la vespertina en la tarde que sea el bachillerato. Además, las autoridades de educación confirmaron que los costos de los uniformes estarán a cargo de los padres. Y está en potestad de un padre de familia que si por algún motivo me dice que no está en condiciones de adquirir esos uniformes, él podría pedir la reasignación de cupos en otro lugar. En el 2014 se evaluará un nuevo proceso de asignación de cupos. El posicionamiento simultáneo del Plan A y del Plan B para la iniciativa Yasuní-ITT ha sido criticado como evidencia de un doble discurso presidencial y causa del debilitamiento del Plan A, que ha sido finiquitado por decreto presidencial. Sin embargo, hay algo interesante. Las dos posturas han calado en la conciencia social y hay sectores ciudadanos que creen que aún la Asamblea Nacional puede salvar el Plan A. ¿Cómo hacerlo? Ese es el problema. Juan Carlos Casinelli, asambleísta de Alianza País, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. A ver, el plan A era dejar el petróleo del ITT bajo tierra a cambio de 3.600 millones de dólares, pero apenas se logró el 0.37%. Por eso se lo finiquita. Pero a estas alturas del partido, ¿será posible que por decisión de la Asamblea se pueda salvar el plan A modificado? Bueno, nosotros este tema lo estamos asumiendo con total responsabilidad. Compartimos la visión del Ejecutivo, como no puede ser de otra manera, tuvimos reuniones previas a la decisión que fue anunciada y lo que nosotros entendemos claramente es que desde el primer día sabíamos que en esas reservas habían importantes recursos económicos para el país. Por eso la propuesta que se hizo fue de no extraerlo, de no explorarlo, de no explotarlo contra una contrapartida económica. No se da la contrapartida económica, usted bien lo señala, de 3.600 millones de dólares, que era el 50% de lo que se estimaba en ese momento que había en reserva. Apenas fueron depositados entre 12 y 13 millones de dólares, es decir, no hubo una respuesta frente a eso y la alternativa que queda es ver de una manera responsable, con el mínimo impacto ambiental, tomar una decisión que permita tener esos recursos para el bienestar del pueblo ecuatoriano. Ahora, pero ocurre que el plan B consiste en explotar Tambococha y Tiputini, las dos T del bloque ITT, con técnicas especiales que ya han explicado el gobierno y de acuerdo que han sido preparadas por Petroamazonas. Ese plan no incluye el campo Pingo, que está en el corazón del Parque Nacional, según ha señalado el exministro Pastor. Entonces, ¿sería posible que la Asamblea solo apruebe la explotación de Tambococha y Tiputini tal como siempre fue el plan B y que deje intocado Ispingo, para el cual no hay un plan de desarrollo todavía? Estos tres pozos, o estos tres campos petroleros, según la información que hasta ahora hemos recibido, están interconectados entre sí. Lo que tiene que ver con los primeros dos campos petroleros a los que usted hace relación, su exploración
y sus primeros trabajos datan desde 1945, no es un tema de reciente fecha. Sin embargo, se vuelve indispensable afectar una parte mínima de la zona del parque para poder integrar estos tres campos. Es decir, del 1.000.000 de hectáreas del parque, se estima que por lo menos 180 hectáreas serían consideradas dentro del trabajo que se debe realizar, obviamente para también hacerlo en el campo de Ispingo. Claro, pero ahí está el problema. ¿Por qué? Porque la consecuencia de aprobar el plan B solo para Tambococha y Tiputini vuelve a dar vida al plan A, pero modificado, únicamente con Ispingo, que es el campo que concentra entre el 51 y el 59% del bloque ITT y que está dentro del área protegida y de la zona intangible. Entonces, de esa forma, los dos planes continuarían cohabitando para siempre sin excluir el uno al otro. Ahora, no era eso lo que en definitiva proponía el presidente Correa con el plan B. Incluso lo que actualmente existe como viabilidad es ese plan B solo para esos dos campos, no para el tercero, que ese sí está dentro del Parque Nacional. Precisamente la pregunta, la consulta, la autorización que el presidente de la República ha presentado el día viernes ante la Asamblea Nacional es para poder trabajar dentro del Parque Nacional en la parte pertinente que tiene que ver con Ispingo, porque ahí está, como usted bien lo señala, más del 50% de las reservas de las que estamos hablando, que hoy ya no se las estima en 6.000 o 7.000 millones de dólares, sino que los nuevos cálculos hablan de casi 18 a 19.000 millones. Entonces es sumamente importante que cualquier decisión que se tome, la que se analice en la Asamblea, vea esto de manera integral y obviamente analice también el pedido del presidente de la República, que de lo que yo he podido revisar, porque ya tengo acceso al documento, se encuentra debidamente argumentado. Ahora, siempre se habló en el plan A de recibir la mitad de 7.200 millones de dólares, así solamente se explotan Tambococha y Tiputini. Pero si ahora se explotan solo Tambococha y Tiputini, se pueden lograr hasta 8.900 millones. O sea, 8.900 millones es más de los 7.200 millones y más, mucho más de los 3.600 que era la mitad que se pedía a la comunidad internacional. Ahora, eso significa que se sacrificarían 9.000 millones del Ispingo. Pero ese sería el precio de mantener vivo el Parque Nacional Yasuní, porque es distinto la explotación del Ispingo, que está dentro del parque, como lo ha dicho el exministro, que la de los otros dos. Es decir, podría también la Asamblea evaluar esa posibilidad, porque no existe un plan de desarrollo para el Ispingo. Sí, pero cuidado, no es que se va a morir ni se va a terminar con el Parque Nacional. Ese es un tema que lo tiene que tener claro el pueblo ecuatoriano y que los asambleístas en la parte que corresponde al legislativo tenemos que analizarlo muy concienzudamente. No es que se termina el Parque Nacional. Definitivamente del 1.000.000 de hectáreas del Parque Nacional hay una afectación en aproximadamente 200 hectáreas, como lo señalaron en los estudios que han sido presentados, menos del 1 por 1000 del área del parque. Por lo tanto, pero solo con Tambococha y Tiputini, sí, ese que es el problema. La responsabilidad en la decisión, cuando se ve el tema económico, también pasa por otra parte. Si en esas zonas, si en esos sectores no se desarrolla una economía sustentable, como la que ya se viene trabajando, pero de una manera mucho más dinámica, y no se toman decisiones como las que hoy se plantean que se deberían tomar, pues hay otros peligros mucho más graves dentro de la selva, dentro de la Amazonía, dentro de esos sectores que pueden conspirar a la preservación que todos buscamos y vamos a trabajar por todo lo que corresponde al Parque Yasuní, como es la tala indiscriminada de bosques, como si es que no hay condiciones de vida apropiadas se les puede pedir a comunidades que pueden habitar en el sector que no invadan los bosques de una manera desproporcional, o el tema de las siembras, de una serie de factores que son sumamente negativos. Por eso es que la decisión que se tenga que tomar, que ya el presidente la propone, que debemos asumir nuestra corresponsabilidad en el legislativo, tiene que ser una decisión totalmente fundamentada en estos estudios técnicos, el mínimo impacto ambiental, pero la necesidad de tener recursos económicos para el desarrollo de todo el país y de estos sectores en particular. Bueno, en este momento tenemos una cadena de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, así que vamos a suspender un momento la entrevista. A ver, adelante con la cadena. Bueno, continuamos con la entrevista. A ver, estábamos
aquí hay un asunto muy interesante. En esa área, en efecto, a fines de los años 40, hubo cierta actividad petrolera, pero no la que ha habido recientemente. Es realmente al finalizar los años 80 en que hay una actividad petrolera en el área cercana al Parque Nacional. En eso, incluso el bloque 15 de Oxy tiene una puntita en el Yasuní, pero sí también hay otros que tienen una puntita. Entonces el bloque 14, el 16, el 17. Luego también Ispingo y Tambococha. Por eso era el plan A de decir, bueno, podemos sacar incluso con tubería, con una perforación horizontal que puede penetrar hasta 15 kilómetros. Entonces ya ha habido esa explotación durante estos años en esa zona, y hasta el momento no se han causado daños graves ni irreversibles. Se han aplicado cierto tipo de técnicas que se puede considerar que amortiguan los efectos, pero el problema es ya ir hacia Ispingo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya no es la puntita, ahí es la penetración total en el parque, y para eso además hay un detalle. El detalle es que se pide a la Asamblea la autorización, pero no hay un plan de desarrollo para el Ispingo. Entonces, ¿qué hace la Asamblea si ahorita solo le presenta el Ejecutivo un plan concreto, específico, muy claro y determinado sobre Tambococha y Tiputini, pero no sobre el Ispingo? O sea, no tendrían más remedio que decirle, autorizamos solo la TT y no el Ispingo. Bueno, primero no es que se llega al centro del parque. Yo nuevamente insisto en eso porque nosotros hemos revisado, por lo menos quienes estamos buscando información permanentemente, hemos revisado la zona de incidencia, y yo insisto en que este es un sector marginal, perimetral casi, un poco incidiendo hacia el interior del parque en aproximadamente 200 hectáreas, pero no se llega al corazón del parque. El parque se lo tiene que preservar y se lo va a seguir preservando, pero nuevamente para poder captar estos recursos petroleros que son fundamentales para el país con el mínimo impacto, según lo que se nos está proponiendo en la Asamblea, según lo que nos ha presentado el presidente de la República, además en cadena nacional, y las autoridades del ramo, se requiere obviamente hacer trabajos en la zona perimetral del parque, accediendo ligeramente en el 1.000.000 de hectáreas. Insisto, aproximadamente 200 hectáreas. No hay que olvidar que la mayor cantidad, pues obviamente, de la riqueza está en el subsuelo, no en la parte superior. Por lo tanto, cualquier decisión que vaya a tomar la Asamblea, que en el caso del movimiento Alianza País será siempre consecuente con el pedido del presidente de la República, porque entendemos la necesidad histórica de asumir este rol que dará recursos no para este gobierno, dará recursos para los próximos gobiernos, para las próximas generaciones. Tiene que venir obviamente de la mano de una decisión que en el tema del impacto del medio ambiente sea lo menor posible, con las técnicas modernas que hoy existen, con la finalidad de poder, por un lado, obtener esos recursos, dar un mejoramiento en la calidad de vida, no solamente a los habitantes del sector, sino de todos los ecuatorianos, porque no hay que olvidar que de acuerdo a determinadas leyes que están en vigencia, no menos de 2.000 millones de dólares, por ejemplo, de esos recursos vienen para los gobiernos autónomos descentralizados de todo el país. Ese desarrollo es fundamental, agua potable, canalización, escuelas, etcétera. Tenemos que impulsarlas con los recursos que tenemos. Pero en todo caso, el asunto tiene que todavía ser estudiado. Entonces, usted dice que hay que ser consecuentes con el pedido del presidente, pero es que también hay que ser consecuentes con lo que planteó el presidente a la comunidad internacional de dejar intocado el Parque Nacional. Sí, pero... Entonces, por eso yo le estoy hablando es de una posibilidad de analizarla, porque no sabemos todavía exactamente cómo se va a desarrollar el análisis, de que eventualmente quede el plan A modificado solo con el Ispingo, es decir, que no sea totalmente, porque en definitiva no se va a recaudar 3.600 millones, pero sí se van a recaudar 9.000 millones. Y luego vamos a sacrificar una parte, pero ese sacrificio implica darle un ejemplo al planeta, porque de eso se habló, o sea, darle un ejemplo, pero un ejemplo nosotros, el Ecuador, sin pedirle nada a nadie. Claro, pero las decisiones del Ecuador no son improvisadas, cuidado, no es un tema que ayer se me ocurrió para hacerlo hoy. El tema del proyecto, cuando se presentó al mundo hace casi 6 años o un poco más, se habló de 1 año plazo, después se extendió a otro año plazo, y mientras eso se daba,
paralelamente se iba revisando la posibilidad de que el mundo no respondiera. Yo pienso que la propuesta que presentó el Ecuador es un ejemplo más allá de la soberanía, de lo que se debe proponer cuando realmente se quiere hablar de un cuidado del medio ambiente. Y el haber cambiado, el haber tenido que cambiar por la falta de respuesta a su vez de los distintos países, no significa que vamos irresponsablemente a impulsar algo que tenga que ver con depredación, pero sí que vamos a extraer de una manera lo más técnicamente posible esos recursos. Definitivamente falta un debate que tiene que darse en la Asamblea Nacional en los plazos previstos. Obviamente siempre puede surgir ahí alguna posibilidad adicional para mejorar la forma en que se vaya a trabajar en esto. Pero cuando yo hablo de consecuencia, hablo de que por lo menos quien está aquí en la entrevista asume su responsabilidad histórica frente al país también, junto con el presidente de la República, en proponer algo que no es fácil, que no es ser ni popular, que además nos cuesta porque somos nosotros los que impulsamos esta iniciativa desde el comienzo, los que diseñamos junto con el presidente de la República esta propuesta al mundo. Que obviamente al no tener una respuesta apropiada a eso, tenemos que asumir juntos una corresponsabilidad con el presente, pero lo más importante, con el futuro del país. Asambleísta Juan Carlos Cassinelli, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Steffi. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. En instantes vamos a estar con Pepe Acacho, asambleísta de Pachacuti por Morona Santiago, miembro de la Comisión de Biodiversidad. Vamos a hablar sobre la explotación petrolera en el Yasuní y también sobre la condena a 12 años de cárcel por terrorismo organizado tras la protesta del 30 de septiembre del 2009, cuando miembros de la comunidad Shuar se enfrentaron a la policía por el tema de la ley de aguas. Vamos a revisar el caso al volver, que es en nuestra sintonía. El auténtico conservacionista es alguien que sabe que el mundo no es una herencia de sus padres, sino un préstamo de sus hijos. Lo dijo John James Audubon, ornitólogo y naturalista francés nacionalizado estadounidense. Son las 7:24 en Contacto Directo. La Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Morona Santiago dictó sentencia condenatoria en contra de Pepe Acacho por ser coautor responsable del delito de terrorismo organizado, tipificado y sancionado en el artículo 160 del Código Penal, por cuya consecuencia se produjo la muerte de Bosco Huizuma. Pepe Acacho, bienvenido y muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, un saludo a todo el Ecuador. Lo han sentenciado a usted a 12 años de prisión. ¿Han apelado ya esa sentencia? ¿Cuál es su situación actual? Bueno, de acuerdo al ordenamiento jurídico ordinario, tenemos varios recursos para poder apelar. Lo hemos hecho el recurso de aclaración y ampliación en la misma Corte de Morona Santiago. Nos negaron, luego del cual presentamos el recurso de apelación en la Corte para que nuevos jueces o conjueces puedan conocer el proceso, el juicio y dictaminar una sentencia, pero tenemos otros recursos en la Corte Nacional de Justicia como también en la Corte Constitucional. Sobre el proceso que se ha seguido en su caso, escuchemos algo de lo que ha dicho el presidente Correa. Veamos qué dice el Código Penal, si es persecución política. Veamos. Ahora, podemos derogar este artículo para que vuelvan a hacer esto. En cualquier país civilizado, esto es delito y existe esta clase de artículos. Artículo 160A. Los que individualmente o formando asociaciones como guerrillas, organizaciones, pandillas, comandos, grupos terroristas, montoneras o alguna otra forma similar, armados o no, pretextando fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios, proselitistas, raciales, localistas, regionales, etcétera, cometieren delitos contra la seguridad común de las personas, ocupando por la fuerza, mediante amenaza o intimidación, lugares o servicios públicos o privados de cualquier naturaleza y tipo, ora, levantando barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etcétera, con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas, ora, atentando en cualquier forma en contra de la comunidad, de sus bienes y servicios, si por los hechos delictivos enumerados se produjeren lesiones a las personas, se impondrá su autoridad
autor es el máximo de la pena indicada en el inciso anterior. Y si se produjere la muerte de una o más personas, la pena será de reclusión mayor especial de 16 a 25 años. ¿Qué es excesiva la pena? Yo también creo, yo no sabía que era 12 años. Pero discutamos eso. Sí, soy culpable, pido disculpas al pueblo ecuatoriano, pido disculpas a la familia Bosco Bizuma, pero 12 años es demasiado. Persecución política, sí, tremendo adversario político que es un Pepe Acacho. Entonces debe de ser sancionado. ¿Qué es excesiva la pena? Yo puedo estar de acuerdo con eso. Que podemos hablar de un indulto previa autorización de la familia de Bosco Bizuma. De acuerdo, hablemos. Pero sean tan cobardes en eludir su responsabilidad. El presidente ya habla en su intervención de un indulto. Ustedes están planteando una amnistía, que es por juicios políticos, por persecución política. Pero el presidente dice que en este caso no hay una persecución política. Primero, de que no soy ningún cobarde, presidente Correa. Soy un defensor del pueblo, un luchador contra las injusticias. Y lo quiero demostrar aquí y decir que la señora Marta Massana, en su testimonio, en la audiencia, dice de que ella recuerda en esas fechas que el levantamiento se dio y conoció por mi trabajo, hacía el seguimiento que se decía en Radio Arutam por mi trabajo de lo que estaba pasando en mi provincia, debido a que debía reportar a la ciudad de Quito por seguridad mía y de mis compañeros. Es más, al día siguiente, por una llamada de Sonia Ortega, que en ese tiempo era gobernadora, me solicitó de que de la amistad de tiempo que teníamos, hemos sido compañeros. Aquí dice ella, en su testimonio dice: soy funcionaria dentro de una compañía minera EXA. Esas son las pruebas de la compañía minera transnacional que presenta en contra de Pepe Acacho. En otro de los testimonios del señor Pitiur, indica claramente de que por exclusiva petición que me hiciera el Ministerio de Telecomunicación, yo cooperé con el Ministerio de Telecomunicación para bajar las versiones emitidas por la radio Arutam. Las grabaciones que se han entregado y que han presentado la Fiscalía como prueba de lo que yo estoy llamando a la incitación son inválidas, son ilegales. Asambleísta, para que la gente tenga... ningún momento la radio Arutam entregó grabación alguna a la Fiscalía. Bueno, revisemos eso hecho clandestinamente. Revisemos eso precisamente, asambleísta, porque pues una de las pruebas que por lo menos que se evidenciaron, que se mostraron, era que usted estaba incitando en ese momento a la violencia el día de las manifestaciones. Escuchemos algo de lo que se presentó. Vengan, que estamos pocos. Estamos preparándonos con machetes y lanzas. Trae afilando bien las lanzas y traigan bastante veneno, poniendo en botellas de cristal. Necesitamos bastante veneno. Trae, por favor. Compañeros, sigan afilando las lanzas. Lo que escuchaban de fondo era la voz de José Acacho, que niegue que es su voz, hablando en Shuar. ¿Qué dice usted sobre eso, asambleísta? ¿Cómo conoce que es mi voz? ¿Acaso la radio Arutam me entregó grabación alguna a la Fiscalía? ¿O es que esas grabaciones son hechas de manera clandestina por esta señora que presta servicios en la compañía minera EXA y por este señor que ha prestado servicios en el Ministerio de Telecomunicaciones? Ahí está la evidencia de una clara persecución política. Aquí demuestro que el fiscal de la causa, el señor Roberto Villarreal, es precandidato a la alcaldía del Cantón Morona. ¿Dónde está el código de ética, señor fiscal? El código de ética que se emitió el día, en el mes de marzo, en donde dice que la Fiscalía tiene que tener probidad, independencia, imparcialidad, profesionalismo, respetatividad. En esta audiencia se nos dijo de que los que estaban manifestando tenían una actitud asquerosa. Eso es ir en contra de la dignidad de un ser humano,
de un hombre que ha luchado y ha defendido los intereses del pueblo ecuatoriano. Pepe Acacho, usted ha argumentado que en este proceso sí ha existido una persecución política y es por eso que ustedes van a apelar más bien por una amnistía. ¿Qué es lo que están pidiendo? Nosotros en ningún momento hemos pedido amnistía, ni tampoco vamos a pedirle indulto al presidente Correa. Y ratifico de que no soy ningún cobarde, soy un hombre que lucho por defender a mi pueblo y que injustamente estoy sentenciado por este juicio de sabotaje y de terrorismo. En el momento de que el presidente Correa me acusa de decir que yo soy el autor, el responsable, está yendo en contra del 8º mandamiento de la ley de Dios, en lo que dice no decir falsos testimonios ni mentir. El presidente está mintiendo al acusarme a mí y decirme que yo soy el culpable del delito. En las intervenciones que escuchábamos, asambleísta, veíamos que el presidente reconoce que 12 años es una exageración, pero el problema está en cómo se ha planteado la acusación. Usted ha sido sentenciado por terrorista, cuando ni siquiera las FARC han llamado terroristas, pero sí en efecto usted tiene que ser sancionado. Existen otros artículos cuando es un atentado, por ejemplo, contra la seguridad del Estado, o el mismo artículo 160 en otro inciso, con penas de 3 a 6 años. ¿Con qué argumento se lo acusa a usted de terrorista? Lo que se acusa es con lo que dice la grabación de estos 2 testigos. Y pregunto al país, ¿quiénes fueron los que mataron al teniente Maldonado? ¿Quiénes fueron los que dispararon la semana pasada al helicóptero de la Policía Nacional? ¿Son saboteadores? ¿Son terroristas? ¿Son grupos insurgentes? ¿Son grupos armados? Las FARC. ¿Qué grupos son ellos? Pero Pepe Acacho, terrorista. ¿Por qué? Por haber defendido para que no se apruebe la ley de aguas, porque esa ley iba a violar el artículo 318 de la Constitución, el artículo 282 de la Constitución, y lo que nos acogimos es el artículo 98 de la Constitución. Eso es el delito que he cometido. En medio de este proceso, asambleísta, usted sigue cumpliendo su función como legislador dentro de la Comisión de Biodiversidad. Y en esa misma comisión es que se han planteado algunos argumentos ahora que el plan B de explotar el ITT Yasuní está tomando fuerza. ¿No le parece que es un tanto radical oponerse no solo a la explotación de los campos, sino a cualquier tipo de actividad petrolera en los campos continuos que ya están siendo explotados? ¿Cómo encontrar aquí consensos? Lo que quiero es de que el presidente de la República, por favor, lea los artículos de la Constitución que él invocó para poder aprobarlo. Y nosotros lo aprobamos. Porque, ¿qué dice en el artículo 407? Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas declaradas como intangibles. El Parque Nacional Yasuní es un parque de todos los ecuatorianos que tiene 982.000 hectáreas y que fue reconocido por el Estado ecuatoriano el 20 de noviembre de 1979. Por lo tanto, igual manera queremos de que se someta, y nosotros lo que planteamos es de acogernos al artículo 104 de la Constitución para que la Asamblea Nacional apruebe la consulta popular. En el artículo 57, los últimos incisos dice: los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario no serán vedados, dice. Es prohibido no desarrollar actividades extractivas
en dicho territorio. Y por eso ustedes creen que el camino es una consulta popular. Ahora, para Tambococha, para Tiputini, ya existe un plan que ha estado elaborado en los últimos años, que se ha especificado cómo serán esos trabajos. Ustedes en la comisión van a tener que recibir esos informes que tenían un plazo de 5 días para ser entregado. Pero Ixpingo, para Ixpingo no hay un plan todavía, porque antes no estaba contemplado explotar Ixpingo. Ahora con el decreto sí se abre la posibilidad. Entonces, ¿puede la Asamblea dar esa autorización al ITT sin conocer siquiera el plan para la explotación del Ixpingo en el caso de que se llegue a dar? Para nosotros no hay ninguna posibilidad de poder autorizar ninguna ampliación ni desarrollo de la actividad extractiva dentro de los territorios del ITT. A mí me da mucha pena. Le recibimos nosotros en la Comisión de Biodiversidad a la señora Ivonne Baki. Y yo dije claramente, más vale pájaro en mano que ver miles volando. Porque decía que ahí va a haber un sinnúmero de recursos, pero en la práctica solamente ha habido palabras, solamente letras, pero no ha habido en efectivo. Tanta campaña, cuando el presidente Correa lanza dentro de este Yasuní ITT su proyecto revolucionario para mantener el crudo bajo tierra, para combatir el calentamiento global y para garantizar en los pueblos de aislamiento voluntario y de esta manera acabar con la naturaleza. Eso es condenable. Por lo tanto, el pueblo ecuatoriano tiene que decidir en la consulta popular que ya está planteado en la Corte Constitucional la pregunta, como también tiene que ser viabilizado desde la Corte, desde el Consejo Nacional Electoral. Y esa es la postura de Pepe Acacho, miembro de la Comisión de Biodiversidad, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 38 minutos, tiempo de hacer una pausa con ustedes. Y cuando volvamos, Antonio Buñay, expresidente ejecutivo del Banco COFIEC, incautado por el Estado. Su derecho a la réplica al asambleísta Andrés Páez sobre el caso Dusac. Antonio Buñay es uno de los 13 ciudadanos contra quienes el fiscal general formulará cargos por el presunto delito de peculado. Ya regresamos. Ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben sobrepasar para hacer buenos los límites establecidos por la naturaleza. Lo dijo Hipócrates, médico de la antigua Grecia. El ingeniero comercial Antonio Buñay, expresidente ejecutivo del banco incautado COFIEC, ha solicitado su derecho a la réplica al asambleísta Andrés Páez, denunciante del caso Dusac ante la Fiscalía General. El asambleísta Páez, el pasado miércoles 21 de agosto, en Contacto Directo, se refirió a la indagación previa que ha llevado a cabo el fiscal general y al pedido hecho por el fiscal Galo Chiriboga a la Corte Nacional para una audiencia de formulación de cargos por el delito de peculado en el caso Dusac. Ingeniero Buñay, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. A ver, empecemos con la referencia que hizo a usted el asambleísta Andrés Páez. Veamos. Tampoco existen diligencias que son cruciales, por ejemplo, la contrastación de voces que se han registrado en el proceso. Hay que hacer una diligencia para identificar a quiénes corresponden esas voces, y esta es una diligencia crucial porque allí, en esas actas y en esas grabaciones, se revela cómo el entonces presidente ejecutivo del Banco COFIEC, Antonio Buñay, engaña a todos los miembros del directorio y a las instancias inferiores de COFIEC y presiona para que efectivamente se conceda este préstamo en favor de Dusac. Su réplica, por favor. Es bastante extraño que el asambleísta Páez, actuando ya como juez, determine los procesos en que nosotros hayamos podido influir o engañar a la gente de la entidad
y también al directorio. No sé básicamente qué datos o qué información el asambleísta Páez tiene para poder mencionar todo esto, ya que lo que realmente acontece en la institución, como en cualquier otra institución financiera, es básicamente los procesos que cada entidad tiene y cada entidad maneja de forma tal que maneja instancias recurrentes y maneja instancias corrientes de forma tal que quien habla básicamente lo que es una persona, si se quiere decirlo de esta forma, que apoya diferentes mociones o diferentes negocios que se presenten a la entidad, porque dentro de la institución, ¿verdad? Cada unidad es responsable de la actuación por sí y ante sí, y en la forma de ir llevando este proceso hacia adelante hasta llegar a las instancias pertinentes. Ahora, pero el superintendente de bancos, Pedro Solines, informó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sobre esta decisión, y veamos lo que dijo en su oportunidad. Datos del crédito aprobado al señor Dusac por $800.000 a un plazo de 180 días y con una forma de pago puntual. Un solo pago al vencimiento. Referencias personales: Fernando Raúl Dusac y Pedro Losey. Aprobación virtual del directorio, anexo 3. El ingeniero Antonio Buñay, presidente ejecutivo en esa época, pone en consideración del directorio, por vía correo electrónico del 9 de diciembre del 2011, la aprobación de esta operación. El examen concluye, y de una manera más contundente en el caso del señor Dusac, que se declare vinculadas las operaciones de crédito. Ahí el superintendente señala que usted fue quien puso a consideración del directorio. ¿Qué puede replicar al respecto? Como le mencioné hace un minuto, doctor, todo esto conlleva un proceso. Es un proceso en el cual va o inicia básicamente con el estudio o análisis que hace un oficial de crédito dentro de una instancia o departamento, que es el departamento de crédito. Y a su vez va recorriendo etapas y procesos, como es el caso de que llega posteriormente una gerencia de crédito que con un informe favorable, ¿verdad?, este proceso continúa a otra instancia que es el comité de crédito. Posteriormente, en el comité de crédito, en donde yo no soy parte del comité, lo único que hago es apoyar la iniciativa de quien hace la presentación, en este caso la gerente de crédito. Y en un momento determinado en donde se obtiene una aprobación dentro de este cuerpo colegiado, tengo que, como parte de un proceso, llevar a una instancia superior por el monto de aprobación que requiere esto. Y efectivamente, esta instancia final es el directorio. Ahora, en la página 67 del informe del superintendente de bancos, que fue entregado a la Comisión de Fiscalización, se señala que el crédito a Dusac se concedió no obstante que el prestatario no había presentado los documentos y requerimientos que exige la política interna del banco y que Dusac no sustenta sus ingresos como persona natural, ni tampoco adjunta información financiera que pueda evidenciar su capacidad de pago, ni que tampoco hay una garantía adecuada y suficiente, ni la información sobre los expedientes de crédito que exigen la superintendencia y la junta bancaria. Entonces, es obvio que hay los órganos competentes dentro del banco, pero ¿por qué se odió todo eso? ¿Fue por recomendación de alguien? Disculpe, doctor, lamentablemente no coincido con el informe que la Superintendencia de Bancos ha emitido al respecto de este tema. Tal es así que cada uno de los procesos que se fue llevando en su forma permanente o adecuados, quien debía haber hecho correcciones o haber detenido el proceso, si es que esto hubiese sido como usted se menciona, o como se menciona en el informe, de la Superintendencia de Bancos, no hubiese seguido el proceso. Y si habían omisiones, por decirlo de alguna forma, y si estas se cometieron, debieron haber sido omisiones muy de forma que no afectaban o deslegitiman el crédito como tal. Ahora, en cuanto a las garantías que se menciona, bueno, todo esto se ha mencionado ya, y se ha entregado documentación suficiente y pertinente a la Fiscalía, de forma tal que ésta en su momento hará las evaluaciones al respecto de si efectivamente constaban o no estas garantías. Pero en todo caso, dentro del mismo proceso se ha mantenido documentación que informan que efectivamente estas garantías fueron sustituidas en el mes de julio. Entonces, si no existían tales garantías como se menciona en aquel informe, quisiera conocer cuáles fueron aquellas garantías que se sustituyeron en aquella oportunidad. Ahora, en todo caso, en la lista de las 13 personas contra quienes el fiscal formulará cargos se encuentra Pedro Delgado. Usted en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea señaló que Pedro Delgado fue quien recomendó a Dusac. Recordemos lo que usted dijo a la Comisión de Fiscalización.
Y recibí una llamada del presidente del fideicomiso, el señor economista Pedro Delgado, en donde me indicaba que posteriormente iba a recibir la llamada del coordinador de la Secretaría Técnica, del ingeniero Francisco Andara, quien me iba a referir a una misión de funcionarios argentinos e inversionistas. Efectivamente, con el ingeniero Andara accedimos a los miembros de esta comisión y me proceden a presentar al ingeniero, o el economista, Pedro Elosegui, y al señor Gastón Dusac. El señor Elosegui, en este caso, tendiendo puentes para ampliar las líneas de negocios que Banco Cofiec pudiese tener en el futuro. ¿Se ratifica usted en esa declaración? O sea, ¿cómo influyó la recomendación de Pedro Delgado en este trámite? Definitivamente, doctor, me ratifico en aquella declaración que se hizo en aquella oportunidad. Mi acercamiento, o el acercamiento que tuvo la entidad, porque quien participó fui yo a nombre de la entidad, efectivamente fue por una petición del señor Pedro Delgado al respecto de conocer o mantener una reunión con aquella misión de inversionistas argentinos, que en este caso estaba compuesta por Pedro Elosegui y Gastón Dusac. Ahora, entre las 13 personas contra las cuales el fiscal anuncia que va a formular cargos, no consta el señor Dusac, y el caso se llama Dusac. ¿Qué puede comentar al respecto? ¿Cómo es posible que no esté el beneficiario del crédito que no ha sido pagado y que ha sido concedido según la superintendencia en condiciones irregulares? Bueno, al cabo de casi 2 años de que ha venido ventilándose este proceso, sí, causa extrañeza el hecho de que no esté involucrado el señor Dusac dentro de este llamamiento a formulación de cargos. Pero debiéramos, como todo el país, entiendo yo, está interesado en conocer realmente los acontecimientos que se pudieran haber dado posteriormente a la entrega de aquel crédito, y conocer en realidad qué aconteció con aquellos recursos que la institución entregó de buena fe, ¿verdad?, a un proyecto que el banco revisó y lo consideró pertinente dentro de su proceso. Y posteriormente, viendo todos los hechos que se están ventilando, uno de los principales interesados en que se conozca esto, y en realidad sería muy adecuado que el señor Dusac, a quien entiendo se le ha pedido su versión en la República Argentina, finalmente indique en realidad qué fue lo que aconteció con aquellos recursos. Precisamente esa omisión sobre Dusac, en el caso de Dusac, motivó el siguiente comentario del asambleísta. Veamos lo que dijo el asambleísta sobre eso. El proceso de investigación realizado por la Fiscalía tiene serios vacíos. No existe el peritaje de los correos electrónicos. Ahí están las comunicaciones que Dusac le cursa tanto a Pedro Delgado cuanto a Francisco Andara, su cuñado. Tampoco existe el testimonio ni la investigación respecto de Juan Jusey, que es el titular de las cuentas en Estados Unidos y en Suiza, a las cuales se transfirió el dinero cobrado por Dusac. Es decir, sí existen pruebas abundantes en el proceso. Existen correos electrónicos, grabaciones, documentos de la Superintendencia de Bancos. Esto es lo que el país tiene que conocer. Aquí se le pide la formulación de cargos a Pedro Delgado, pero no se ha recibido la versión de Pedro Delgado. Pero al no existir esta versión que debieron haber rendido tanto Dusac como Delgado, como Jusey, que es el beneficiario, lo que estamos es provocando un vacío procesal. El juez en su momento dirá, si bien la Fiscalía formula cargo en contra de estas personas, resulta que no hay pruebas con que acusarles. Pero ni siquiera hay el testimonio de Pedro Delgado. Por lo tanto, al decir eso, les librará de responsabilidad. ¿Qué puede comentar al respecto? Como le indiqué, doctor, causa, si se quiere, extrañeza en el tema. Quienes debieran estar participando también dentro de esta audiencia de formulación de cargos, dado que si bien el uno resulta ser el presidente o fue el presidente de una entidad como es el fideicomiso, y el señor Dusac, quien fue beneficiario finalmente de este crédito, sí, nos causa relativa extrañeza el por qué no están o no se les ha tomado las respectivas versiones a estos señores. Ingeniero Antonio Buñay, ha ejercido usted su derecho a la réplica. Gracias por estar con nosotros en Contacto Directo. Gracias.
las 7 de la mañana con 54 minutos. Cuando regresemos, los goles que los futbolistas ecuatorianos marcaron en diferentes canchas del mundo. Les tendremos los detalles después de la pausa. Los deportes en Contacto Directo llegan gracias a... Con cada $50 de depósito podrás participar en el sorteo y acompañar a tu tricolor querida a los próximos 2 partidos contra Colombia y Bolivia. Próximo sorteo 27 de agosto. Banco de Guayaquil, sólidamente a su lado. 7:57, ¿qué tal, Marigisel? Nuestros compatriotas siguen anotando en sus equipos. Así es, Steffi, 13 ecuatorianos brillaron con luz propia y gol incluido en el fútbol internacional. Miriam Zambrano nos cuenta sobre nuestros embajadores del fútbol en la siguiente nota. Joao Rojas se llevó todos los aplausos en casa ajena en la visita del Cruz Azul al Puebla de Félix Borja. El conocido como Joven Maravilla puso a bailar a sus contrincantes para por último definir y darle la victoria al cuadro cementero que ganó 2-1 en la 7ª fecha de la Liga MX. En ese mismo campeonato, Fidel Martínez volvió a hacer de las suyas con la camiseta del Tijuana. El ecuatoriano aprovechó un pase profundo para de primera definir y conseguir el 1-0 con el que ganaban al Santos Laguna, aunque sobre el final los visitantes lograron empatar el marcador. Y el último ecuatoriano que consiguió anotar este fin de semana fue Jofre Guerrón en la Superliga China. El Beijing Yuan goleó al Daliana Ervin y fue precisamente Dinamita el que abrió el marcador, para que en adelante sus compañeros se encargaran de sentenciar el 4-0 final. Emelec y Universidad Católica lideran la segunda etapa del campeonato nacional, empatados en puntos y gol diferencia. Miriam Zambrano nos amplía los resultados de la 9ª fecha del torneo local de fútbol. Con la victoria del viernes 1-0 sobre Macará de Ambato, Universidad Católica aseguró continuar en la punta del torneo con 21 unidades y 10 de gol diferencia. No obstante, a día seguido Emelec daría pelea tras ganar 2-0 a Deportivo Cuenca, sumando así igual cantidad de puntos y goles anotados, despegándose además 3 unidades de su inmediato seguidor. Y es que Deportivo Quito empató sin goles en su estadio frente a Liga. Chuyas y Albos dividieron honores, lo cual no favoreció las aspiraciones de ninguno. La sorpresa de la fecha la dio Liga de Loja al vencer por 3-1 a Barcelona, que aún con técnico nuevo sucumbió ante la garra del oso, que consiguió su segunda victoria de esta etapa de complemento. Independiente del Valle y el Nacional cerraron la fecha en un encuentro que no tuvo anotaciones y que dejó a ambos elencos empatados en tantos y goles en el cuarto casillero a 6 unidades de los punteros. Manta y Deportivo Quevedo empataron a 1 gol por escuadra, sumiendo en el fondo de la tabla a los quevedeños que con 3 unidades se complican en la zona de descenso. Sin Messi ni Neymar en la titularidad, el Barça ganó ayer en la Liga de España. Lo propio hizo el Bayern de Múnich, que mantiene puntaje perfecto en la Liga alemana. Miriam Zambrano con la información. Esta vez los Lionel Messi ni Neymar los que brillaron en el triunfo del Barcelona de España en casa del Málaga. Fue el brasileño Adriano a los 44 minutos el encargado de anotar el único tanto en un encuentro que sobre los 90 se puso de infarto, con 2 atajadas del portero Víctor Valdés que salvó el triunfo de los Blaugrana. Messi por lesión no estuvo convocado, mientras que Neymar permaneció en el banco hasta el minuto 63 cuando el entrenador Tata Martino lo requirió. Y en la Bundesliga, el Bayern Múnich de Pep Guardiola mantiene puntaje perfecto, luego de ganar por 2-0 al Nuremberg. Frank Ribéry de cabeza abrió el marcador a los 69 minutos y Robben remató la cuenta a los 78, dejando en el camino a 3 defensores y humillando de paso al portero rival con un gol entre las piernas. Con esta, Guardiola suma su tercera victoria y 9 puntos de 9 posibles, compartiendo el lugar de privilegio de la liga alemana con su principal retador, el Borussia Dortmund. Y hoy en horas de la mañana el director técnico Reinaldo Rueda dará la convocatoria para los partidos de eliminatoria frente a Colombia y Bolivia. Nos vemos el día de mañana con más información, Steffi y Alfredo. Gracias, Mayrisel. Información deportiva. Así estamos cerrando Contacto Directo. Que tengan una excelente semana a todos y nos vemos mañana. Así es, Steffi. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.